Buenos días, tutora y compañeros. Este es un video ensayo explicativo como parte de la guía de actividades sobre la fase 2 de nuestro curso de políticas públicas inclusivas. Yo quisiera comenzar por exponer las principales ideas que plasmé en el escrito, sobre todo lo relativo al concepto de discriminación positiva como elemento jurídico central de las políticas públicas inclusivas. Yo considero que la discriminación positiva junto a la acción afirmativa, que digamos son sinónimos, sino que en unos países o en unos ámbitos se conocen de una forma u otra, pero que responden a lo mismo, son un elemento de materialización del elemento social del Estado, es decir, se configuran como la forma en la que el Estado materializa sus políticas sociales. En ese sentido, se atiende a la existencia de un grupo social generalmente minoritario que sufre una discriminación estructural o que por sus condiciones propias no pueden o no han sido parte del ejercicio político y del ejercicio del poder, incluso no han sido recibidas en el espacio público. Es fácil determinar qué minorías son objeto de esta visión del Estado. Estamos hablando de las minorías relativas a las diversidades sexuales, incluso las mujeres que no son una minoría social, pero como género han sido históricamente discriminadas, las minorías étnicas y las minorías, digamos, también religiosas. Estos grupos, por ser minorías, dentro de la democracia y dentro del juego de la participación política, pues no van a tener la misma oportunidad que, digamos, las mayorías, por lo que el Estado debe concentrarse en la protección de estos grupos como un fin también de la teoría democrática. Entiendo que el debate no se centra nunca en políticas públicas en el núcleo ideológico del que son origen, porque al ser un concepto muy propio y muy específico del derecho público, este quiere aislar cualquier debate ideológico alrededor de estas por considerar que las políticas públicas son en sí mismas más que un concepto, una forma estructurada de generar una acción estatal. Sin embargo, somos estudiantes de ciencia política y debemos considerar, sin ahondar en ese debate, como se dijo al inicio de este video y en el texto que se planteó, que las políticas públicas sí pertenecen a un núcleo ideológico, pues no todos los actores sociales entienden un problema determinado y sus causas de la misma manera que otro. Por eso, para atender el problema, por ejemplo, de la droga, hay quienes lo ven desde el punto de vista punitivo y hay quienes lo ven desde el punto de vista de la salud pública, y esto sí responde específicamente a núcleos ideológicos del espectro del debate político en democracia. Sin embargo, el ejercicio de la trazabilidad, diseño e implementación de una política pública no es en estricto sentido un trabajo político. Esto más bien sí responde a la activación de unos protocolos estatales que pretenden la ejecución de un proyecto em, abocado en la solución de un problema estructural o de una causa que genera el problema sobreviniente. En ese sentido, quisiera hablar de la discriminación positiva como un elemento que también es conocido como la acción afirmativa y que originalmente consistió en la creación de cuotas. La creación de cuotas permite el acceso a los puestos de representación del Estado y de ejercicio del poder de comunidades minoritarias históricamente discriminadas. Estamos hablando de comunidades étnicas, de minorías sexuales. Incluso esto se reafirma muy fuertemente con el tema de la ley de cuotas, que es relativo a la incorporación de las mujeres en el ejercicio político. Esto fue un gran avance porque supuso la obligación para todas las jerarquías del Estado de la incorporación, por ejemplo, de las mujeres en el ejercicio de sus actividades gubernamentales. Hoy día, la teoría democrática atraviesa una serie de críticas y de crisis que básicamente consisten en la consideración de que las formas de representación política que hoy existen no son suficientes para los problemas que socialmente están sobreviniendo y emergiendo.
Por lo tanto, hablar de discriminación positiva en el marco de las políticas públicas inclusivas es también hablar de la teoría democrática profunda porque supone la existencia de problemas que no se pueden solucionar dentro de los marcos democráticos y de participación que hoy existen. La creación de cuotas para estas minorías que supone incorporarlos, por ejemplo, en el marco normativo colombiano, no solo la ley de cuotas, que de los 16 ministerios la mitad sean ocupados por mujeres, sino también supone la creación anterior, por ejemplo, de las curules afro para esta población específicamente que se aleja de los estándares de votos que se le exigen a digamos, a la mayoría del espectro democrático. Ya digamos está siendo superada porque no solamente dando cuotas y dando espacios de representación es que estos problemas estructurales se solucionan. Esto tiene que apelar sobre todo a la existencia de la eliminación de las causas fundamentales y las causas estructurales de esta discriminación. En resumen, las políticas públicas inclusivas yo las entiendo como el desarrollo de un concepto jurídico bastante novedoso, incluso si se tiene en cuenta que nació en la segunda mitad del siglo XX, sigue siendo un término y un concepto sui generis, reciente, que necesita más desarrollo y que el desborde de este concepto original de la creación de cuotas supone el debate sobre la apertura democrática y la trazabilidad de políticas públicas que pretendan la materialización de la igualdad como el factor más importante del Estado moderno desde 1789. Con las políticas públicas inclusivas y con este debate de la representación democrática se puede incluso hablar de nuevas formas de eliminación de estas discriminaciones, por ejemplo, la amplitud, la ampliación del espacio público para todos, la protesta social. Pero como política pública específica, esto tiene que relacionarse con la eliminación de los factores de discriminación estructurales, por lo que supone también un reto para el Estado, cómo el Estado va a implementar políticas, cómo el Estado también va a escoger a los grupos minoritarios que deben ser beneficiarios de esto. No solo se habla en términos políticos, también es una necesidad, digamos, es una necesidad ya saliéndonos del espectro ideológico, es una necesidad en el sentido de que hay poblaciones fuertemente discriminadas que necesitan espacios de representación y que históricamente eso ha sido como nublado. Hablo, por ejemplo, de personas en estado de discapacidad o en situación de calle. Son personas a las que la discriminación a las que es sometida socialmente no pertenece, digamos, específicamente a una concepción política, sino que es un problema no atendido. Con las políticas públicas inclusivas se supone que el acento se pone en esos ámbitos sociales que nunca han sido visibilizados. Supone entonces a su vez la visibilización de otras poblaciones que históricamente nunca han sido parte de la preocupación del Estado en cualquiera de sus jerarquías. Recordemos que las políticas públicas son destinadas también de forma muy específica en diferentes ámbitos de la descentralización del Estado, hablando en el ámbito colombiano. En este sentido, es importante entonces concluir que las políticas públicas tienen un elemento jurídico nuclear, que es el de la discriminación positiva, que permite la incorporación de sujetos sociales estructuralmente discriminados en el ámbito del ejercicio del poder y de las discusiones públicas de la democracia. Para concluir, quisiera que se entendiera que no solamente esto pertenece a una planificación de un proyecto político o de un espectro ideológico, sino que también siempre han existido en la sociedad sujetos discriminados que no necesariamente lo son en razón a su posición política, sino que esa discriminación se da por condiciones sociales que no contemplan que la igualdad no se consigue aplanando y volviendo igual para todos el acceso a los derechos, sino creando unas situaciones de equidad en la que se
morigeren esos pesos. Ejemplo, las personas en estado de discapacidad merecen ser beneficiarios de una política pública de discriminación positiva. Muchas gracias.